Comienza el informativo. Un nuevo capítulo de la tensión Colombia-Venezuela se escribió este jueves. El régimen de Nicolás Maduro dio un plazo de 48 horas para que el cónsul general de Colombia en Caracas abandone el país. La orden de la Cancillería venezolana se dio en respuesta a la expulsión por parte de Migración Colombia del ciudadano venezolano Carlos Pino bajo el argumento de representar un peligro para la seguridad nacional. Salgo de Caracas con la mente en alto, con dignidad salgo. Son las palabras que en la tarde de este jueves entregó Juan Carlos Pérez Villamizar. Él es el funcionario diplomático al que el madurismo dio a partir de la fecha 48 horas para abandonar Venezuela. Por razones de seguridad de Estado y en aplicación del principio de reciprocidad. Expulsar del territorio nacional al ciudadano colombiano Juan Carlos Pérez Villamizar, quien se encuentra en Venezuela ejerciendo funciones consulares, sin contar con la acreditación correspondiente de la Cancillería venezolana, en abierta violación a las convenciones internacionales que rigen la materia. Una decisión que fue condenada por el gobierno colombiano. Lo que está haciendo hoy el gobierno de Venezuela es totalmente inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional, porque está expulsando a un funcionario diplomático de carrera debidamente acreditado. La expulsión del cónsul general en Caracas es la respuesta del régimen a la deportación de Carlos Eduardo Pino, ciudadano venezolano que fue entregado por Colombia a las autoridades venezolanas argumentando razones de seguridad nacional. Tenemos una información concreta que los alerta a nosotros como autoridad migratoria de los riesgos que pueden afectar la seguridad de nuestro país, y como nos corresponde como autoridad migratoria en Colombia y cualquier otra autoridad a nivel mundial, nos corresponde efectuar estos casos de expulsión. Es un hecho de soberanía, es un caso donde lo que buscamos es proteger a nuestra población, nuestro orden público y la seguridad nacional. La autoridad migratoria fue enfática en aclarar que Pino no contaba con la acreditación diplomática, ya que él era un asesor externo de la embajada venezolana en Bogotá. El señor Carlos Manuel Pino García no tenía inmunidad diplomática. Aquí tenemos una certificación de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, donde consta que él no tenía inmunidad diplomática. Este es un caso particular. Además de la expulsión, a Carlos Pino se le revocó la visa y tiene una prohibición de 10 años para volver a entrar a territorio colombiano. Los argumentos puntuales por los cuales fue expulsado Carlos Pino de Colombia están contenidos en un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia. La unidad investigativa del programa A la Noche de NTN 24 conoció el testimonio de una fuente que dice haber tenido acceso a dicho documento oficial donde aparece todo lo relacionado a los movimientos de este venezolano en territorio de Colombia. Más allá de que Migración Colombia haya argumentado que Carlos Pino representa un riesgo para la seguridad nacional, son muchas las preguntas que rodean los motivos que tuvieron las autoridades colombianas para expulsarlo de Colombia. Este caso que estamos hablando del día de hoy es un caso el cual está debidamente fundamentado. Es una información enviada por una entidad de inteligencia, la cual me reservo el nombre porque no está en mi facultad ni en mis funciones revelarlo. El programa La Noche conoció el testimonio de una fuente que asegura que tuvo acceso al documento de la Dirección Nacional de Inteligencia en el que se fundamenta esta sanción administrativa. Indica que el documento contiene información sobre los movimientos de Carlos Pino en Colombia. La fuente sostiene que existen varias personas que relacionan a Pino con los recientes desmanes que se presentaron en los campamentos humanitarios que dispuso la alcaldía de Bogotá para los ciudadanos venezolanos que huyen de la crisis de su país. Por otro lado, asegura que Pino se reunía con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela, SEBIN, en Bogotá. También que hacía seguimientos a miembros de la oposición venezolana exiliados o radicados en Colombia, así como a funcionarios del gobierno colombiano críticos del régimen de Nicolás Maduro. La fuente también asegura que el informe contiene datos de cómo Carlos Pino visitaba los campamentos de los venezolanos en el occidente de Bogotá y tejía junto a supuestos infiltrados del chavismo planes para generar alteraciones del orden público y así producir rechazo de los ciudadanos colombianos hacia los migrantes venezolanos. Y en Venezuela, diputados de la oposición respaldaron la decisión del gobierno de Iván Duque de expulsar a Carlos Pino García. Aseguran que Colombia está ejerciendo su soberanía.
Para el diputado Luis Florido es una decisión ajustada a derecho. La soberanía debe ser respetada. Respaldamos la decisión de la Dirección de Migración de Colombia y por supuesto del gobierno de Iván Duque, que está ajustada a derecho y además es parte de su normativa interna. Nosotros consideramos que venezolano que vaya a Colombia tiene que ser cumplidor de la ley, tiene que ser cumplidor de la normativa, no puede violentarla, no puede subvertir el orden público, no puede convocar a cualquier disturbio que termine generando problemas de seguridad y de orden público. Por lo tanto, Colombia está en su derecho de tomar este tipo de acciones que en definitiva lo que ratifican es el ejercicio de su soberanía como tiene derecho nuestro país hermano. El diputado William Dávila, presidente de Asuntos Exteriores del Parlasur, señala que la expulsión de Carlos Manuel Pino García pone en evidencia cómo el servicio exterior venezolano no está siendo llevado por verdaderos profesionales. Sino que antes, por el contrario, son agentes políticos que van a cumplir una función ideológica, que no están cumpliendo la tarea de integrar pueblos hermanos como es Colombia y Venezuela, con el flujo comercial que puede existir entre Colombia y Venezuela. El diputado Dávila considera que la función de la Embajada de Venezuela en Colombia debería estar destinada a auxiliar a los miles de ciudadanos que huyen de la crisis. En vez de estar pendiente, por ejemplo, del problema migratorio, que son cientos de miles los venezolanos que están en Colombia y que pasan de Colombia para otros países, este señor Carlos Pino está cumpliendo funciones de inteligencia subversiva. La Comisión de Política Exterior del Parlamento investigará el caso. Va a plantear estas cosas porque esto tiene que ver con la paz y con la integración, y el Mercosur nació para la paz, y en Venezuela la Comisión de Política Exterior tiene que ejercer funciones de control para ver la situación grave que está pasando con el Servicio Exterior venezolano. Analistas internacionales aseguran que esto no involucra responsabilidades para los gobiernos de los países de origen. La deportación de este ciudadano venezolano no acarrearía ninguna responsabilidad para el Estado venezolano, salvo que se pueda demostrar que su actuación en el territorio colombiano estuvo de alguna manera patrocinada por la misión diplomática de Venezuela acreditada ante el gobierno de Colombia, o forma parte de una política del Estado venezolano que se caracteriza por enviar a este tipo de personas a cumplir ciertas y determinadas tareas de desestabilización del orden público, en este caso en Colombia. Carlos Manuel Pino ya tenía antecedentes en territorio colombiano. En 1999 fue capturado por el ejército junto a otros 3 venezolanos cuando se encontraba en un campamento de las FARC. Fue procesado por la Fiscalía bajo cargos de rebelión y como presunto enlace de la guerrilla en negocios de tráfico de armas, pero quedó libre luego de que se vencieran los términos del proceso judicial. El nombre de Carlos Pino no es nuevo para las autoridades colombianas. La primera vez que este hombre apareció en el radar fue en 1999. Pino fue uno de los 4 ciudadanos venezolanos que fueron capturados en medio de un operativo del ejército contra un campamento de las FARC en el departamento del Bichada. En este lugar se dio de baja a alias Esteban González, uno de los jefes de finanzas del grupo guerrillero. En su momento, Pino aseguró estar en el lugar por presuntos intereses económicos relacionados con el negocio turístico en la zona. Sin embargo, la Fiscalía desestimó esta versión y señaló que él tenía vínculos directos con las FARC. No somos parte de la insurgencia colombiana, no somos traficantes de armas como se trató y se especuló al respecto. No somos parte del conflicto colombiano. Pero por vencimiento de términos, los ciudadanos venezolanos quedaron libres. Que hemos sido objeto de una patraña en cuanto a este caso. Estamos dispuestos igualmente a mantener y sostener y pelear por nuestra inocencia. Luego, Carlos Pino volvió a aparecer 10 años después. El entonces Departamento Administrativo de Seguridad DAS lo tuvo en la mira. En 2009, según reportes de la prensa local, la agencia de inteligencia lo habría fichado por presuntamente haber realizado labores de inteligencia durante una manifestación en contra del presidente Hugo Chávez. Según información, Pino junto a funcionarios de la embajada venezolana habrían tomado fotos y videos de la marcha que se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2009 en Bogotá. Vamos a cambiar de tema. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se retracta nuevamente y dice que no firmará la propuesta presupuestaria del Senado que evitaría un cierre de la administración.
El texto no incluye fondos para la construcción del polémico muro en la frontera con México, como lo pide el mandatario. Emiliana Molina, nuestra periodista NTN 24 en Washington, tiene el informe. Emiliana. Buenas noches. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó hoy con no firmar ninguna ley hasta no tener una seguridad fronteriza perfecta, después de que el Senado aprobara un proyecto de presupuesto que busca evitar el cierre parcial de la administración y que no incluye fondos para el muro con México. Trump acusa a los demócratas de poner la política por encima del país y se reunió esta mañana con integrantes de la Cámara de Representantes al mediodía para intentar llegar a un acuerdo. Tuvimos una larga y productiva reunión con el presidente y nos informó que no va a firmar el proyecto de ley que salió del Senado el día de ayer por su legítima preocupación por la seguridad fronteriza. Vamos a regresar a la Cámara, trabajar con los miembros y queremos mantener el gobierno abierto, pero queremos también ver un acuerdo que proteja la frontera. Tenemos serias preocupaciones sobre la seguridad en la frontera. En la víspera, el Senado dio luz verde a un proyecto de presupuestos impulsado por los republicanos y pactado con los demócratas para financiar la administración durante 7 semanas a partir de la medianoche del viernes al sábado, cuando expiran así las partidas presupuestarias actuales. En una reunión la semana pasada con los líderes demócratas en el Congreso, Trump dijo que estaría orgulloso de forzar un cierre de la administración si no se financiaba el muro en la frontera. Cuando yo a regañadientes firmé el proyecto de ley Omnibus, me prometieron el muro y la seguridad fronteriza, que estaría hecho para finales del año, ahora, y no ocurrió. Nosotros tontamente luchamos por la seguridad fronteriza de otros países, pero no por la de nuestros queridos Estados Unidos de América. Nada bueno. El Congreso acaba de aprobar el proyecto de ley para la reforma de la justicia criminal conocido como el First Step Act. Felicitaciones. Este es un gran logro bipartidista para todos. Cuando ambos partidos trabajan juntos podemos hacer que nuestro país sea más seguro. Algo maravilloso para los Estados Unidos. Pero días después, la Casa Blanca publicó un comunicado afirmando que Trump estaría dispuesto a firmar la solución provisional. A principios del año, Trump afrontó 2 cierres administrativos por falta de fondos. Uno en enero, que se alargó durante 3 días, y el segundo en febrero, el cual duró apenas unas horas. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Emiliana, entre tanto, no cesa la polémica global por la más reciente decisión del presidente Donald Trump en materia de política exterior. Tras declarar una victoria sobre el grupo terrorista Estado Islámico, el mandatario ordenó el retiro de las tropas estadounidenses que estaban desplegadas en Siria. En el Congreso de la Unión Americana llueven críticas y cuestionamientos tanto de republicanos como de demócratas. Mientras tanto, en Naciones Unidas se intenta buscar un consenso para enfrentar la retirada de los militares estadounidenses. El autor del arte de la negociación está fracasando en la estrategia de venta de su última decisión de política externa. Ninguno de nosotros cree que ISIS haya sido derrotado. La guerra aún no ha sido ganada y los oficiales en Siria tienen funciones vitales para la seguridad nacional. Ni su partido ni la oposición compran la idea de que es tiempo de retirar a Estados Unidos de Siria, pero la Casa Blanca insiste. Difícil de creer que Lindsey Graham esté en contra de salvar la vida de soldados y miles de millones de dólares. ¿Por qué estamos luchando por nuestro enemigo Siria, quedándonos y matando a ISIS por ellos, Rusia, Irán y otros locales? Tiempo de concentrarnos en nuestro país y traer de vuelta a nuestros jóvenes al hogar donde pertenecen. Por ahora, la decisión articulada a la política de Estados Unidos primero solo tiene un seguidor. Sobre la derrota del Estado Islámico estoy extensamente en acuerdo con el presidente de los Estados Unidos. Hemos logrado progresos palpables en la lucha contra el terrorismo. La vasta mayoría de la comunidad internacional teme que el retiro sea prematuro, aunque está viva la esperanza de que Washington no abandone Oriente Medio al 100%. Respecto a la decisión de los Estados Unidos, por supuesto que tengo que decir que es necesario que haya un compromiso por parte de los Estados Unidos para buscar una solución política al respecto. Expectativa a la que la administración Trump no se opone, como lo expresó ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Los Estados Unidos se mantiene comprometido para la destrucción de ISIS y otros grupos terroristas en Siria y alrededor del mundo. Los Estados Unidos continuará avanzando una resolución pacífica y diplomática a la crisis en Siria de manera que honre la voluntad del pueblo de ese país y que sea consistente con la resolución 2254. Esta es una de las incógnitas generadas por el retiro de los Estados Unidos de Siria, el futuro y la estabilidad en la región, incertidumbre para la cual la ONU envió el siguiente mensaje.
El pueblo sirio ha estado sufriendo constantemente. Las Naciones Unidas nunca abandonará al pueblo sirio. Por ahora, es incierta la consecuencia o impacto a futuro que tiene la decisión de Estados Unidos de retirar las tropas desplegadas a Siria. Entre tanto, la comunidad internacional trabaja para tratar de reconciliar dos realidades diametralmente opuestas. Una, defendida por la Casa Blanca, según la cual Estado Islámico ya ha sido derrotado en Siria, y luego el resto de la comunidad internacional que considera que este movimiento afecta la estabilidad y la seguridad, sobre todo en esta región del mundo. Desde Naciones Unidas en Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Y no cesan los cambios en la administración de Donald Trump. Vía Twitter, el presidente estadounidense anunció la salida de James Mattis, quien se desempeñaba como secretario de Defensa de la Casa Blanca. Mattis abandonará el cargo a finales de febrero. Su reemplazo aún no ha sido anunciado, dejando abierta la especulación a posibles diferencias entre ambos. En su carta de renuncia, Mattis le dice a Donald Trump que tiene el derecho de poner en el puesto de secretario de Defensa a alguien cuya visión esté más alienada con la suya. El general Jim Mattis se retirará con distinciones al final del próximo mes de febrero, después de haber servido en mi administración como secretario de Defensa durante los últimos 2 años. Durante el mandato de Jim se logró un tremendo progreso, especialmente respecto a la compra de nuevo equipo de combate. El general Mattis fue una gran ayuda para mí en lograr que los aliados y otros países paguen su parte de las obligaciones militares. Un nuevo secretario de Defensa será nombrado próximamente. Agradezco mucho a Jim por su servicio. Ya está en Estados Unidos la madre del niño con una enfermedad terminal que no había podido visitarlo por el veto migratorio promovido por el presidente Donald Trump. La mujer, que recibió una visa humanitaria, podrá ver al menor de 2 años que está muy grave de salud en un hospital de California. Con carteles y mensajes de apoyo fue recibida Shaima Suilej, la madre del pequeño Abdullah Hassan, quien padece una enfermedad cerebral. La mujer, originaria de Yemen, se desplazó desde Egipto tras recibir una exención por parte del gobierno estadounidense que le impedía ingresar al país. Shaima había solicitado la visa hace unos 17 meses. Durante ese tiempo no recibió ninguna respuesta concreta por parte de las autoridades migratorias. El hecho de que finalmente la aprobaran demuestra que no había ningún problema con su caso y que debería haber sido aprobada hace meses. Así que seamos claros, la emisión de su visa esta semana no fue un acto de bondad por su parte. La embajada y el Departamento de Estado tenían la obligación legal de adjudicar la solicitud de renuncia de Shaima en un plazo razonable y no cumplieron esa obligación. El resultado de ese fracaso es que un niño moribundo de 2 años ha sufrido durante los últimos 2 meses sin su madre a su lado. Ali, padre del menor, agradeció a quienes aportaron a su causa y cuestionó la política migratoria de la administración Trump. Este es un momento difícil para nuestra familia, pero estamos bendecidos por estar juntos. Les pido que respeten nuestra privacidad cuando vayamos a estar con nuestro hijo otra vez. La prohibición de los musulmanes ha perjudicado a las familias yemeníes estadounidenses. La noticia ocurre luego de que la familia del niño pidiera que se agilizara la solicitud de visa de su esposa y su caso se volviera mediático. Ali había viajado junto a su hijo a la Unión Americana para que el infante recibiera tratamiento médico. Ahora, Shaima podrá abrazar a su hijo en medio de su grave estado de salud. El gobierno de Estados Unidos confirmó que devolverá a México a los inmigrantes que accedan al país por la frontera sur de forma irregular o sin los documentos necesarios, incluidos los solicitantes de asilo. El anuncio llega después de que el pasado 9 de noviembre el gobierno de Donald Trump anunciara restricciones a las peticiones de asilo en la frontera con México, una decisión que fue bloqueada por un juez federal. El gobierno mexicano dijo estar enterado de la medida y accedió a autorizar por razones humanitarias y de manera temporal el regreso a su territorio de estas personas detenidas en puertos de entrada de la Unión Americana mientras se les da una respuesta. Con efecto inmediato, Estados Unidos comenzará el proceso de invocar la sección 235B2C
de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Una vez implementado, los individuos que lleguen o entren a los Estados Unidos procedentes de México de manera ilegal o sin la documentación adecuada podrían ser regresados a México durante la duración de sus procedimientos de migración. No se les permitirá desaparecer en los Estados Unidos, tendrán que esperar por la aprobación para entrar en los Estados Unidos. Si se les concede el asilo por un juez de los Estados Unidos, serán bienvenidos en Estados Unidos, si no, serán regresados a su país. En México, las autoridades detuvieron a 3 personas como presuntas responsables del asesinato de 2 integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos. El director del albergue para menores, Uriel González, pidió que se garantice la seguridad de los migrantes. Informe de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. Llegaron a Tijuana con la caravana migrante. No tuvieron ningún problema de conducta. Siempre mostraron buena actitud y eran 2 jóvenes que tenían un sueño. Narra indignado Uriel González, director del albergue IMCA para menores migrantes, quien lamenta los hechos en los que 2 migrantes menores de edad fueron asesinados en Tijuana. Pero es enfático en que los distintos niveles de gobierno deben garantizar la seguridad de los migrantes. Mira, fueron algunos chicos que llegaron con la caravana, estuvieron con nosotros en el albergue, sin dar aviso a nuestro equipo de trabajo, salen, se dirigen a la zona centro, son privados de su libertad. El sobreviviente relata que hubo intento de extorsión, los tiempos que negociaron no fueron los más adecuados y pues llega hasta este nivel. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Baja California confirmó la muerte de los 2 menores y que se realiza la investigación correspondiente para dar con los responsables de lo que en un inicio fue un intento de secuestro, extorsión y terminó en homicidio. Que ahorita las investigaciones pues van muy avanzadas. Es un tema en el cual fallecen 2 personas, 2 jóvenes. Hasta ahorita los tenemos como menores de edad. Tenemos una tercera víctima que está pues con vida y fueron el fallecimiento de estas 2 personas. Se logró la detención de 3 personas como posibles responsables de estos hechos. El presidente Donald Trump firmó este jueves la ley de sanciones contra Nicaragua, conocida como NICA Act. La legislación bipartidista obligará a Estados Unidos a vetar las solicitudes de préstamo que haga el régimen de Daniel Ortega en los organismos multilaterales. La aprobación ocurre 9 días después que tuviera el visto bueno del Congreso estadounidense y en momentos en que el presidente Ortega ha ordenado la expulsión de la CIDH del país centroamericano. Asfixiar financieramente a los dirigentes sandinistas para que terminen con la ola de represión en Nicaragua. Con este objetivo, demócratas y republicanos en el Congreso dieron luz verde a una legislación conocida como NICA Act, que establece duras sanciones individuales contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y el condicionamiento también de préstamos por parte de instituciones financieras. Estados Unidos lo que ha planteado es que la tolerancia hacia el régimen antidemocrático en Nicaragua ha llegado a sus límites. La nueva legislación es una fusión de la NICA Act, propuesta e impulsada por la congresista Ileana Ros-Lehtinen, una enmienda del senador republicano Ted Cruz y otra del demócrata Bob Menéndez. Además, incluye una enmienda del Marco Rubio, dirigida contra los cómplices y allegados del régimen. Ahora lo que se trata es de implementar sanciones de varios tipos. Una es aquellos que han participado en violaciones de derechos humanos y en actos de corrupción que están afectando alguna posibilidad de negociación en Nicaragua. La ofensiva legislativa estadounidense tiene lugar horas después de que el gobierno de Daniel Ortega ordenara la expulsión de Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, un organismo de la Organización de Estados Americanos que ha denunciado graves violaciones por parte del régimen contra quienes desde el pasado mes de abril se han manifestado para exigir su dimisión tras 11 años en el poder. Con esta decisión, Daniel Ortega está entrando al club de las tiranías, a países como Cuba, como Venezuela, inclusive como Corea del Norte, que no aceptan ni siquiera la más mínima oposición o espacio para la participación de organismos de derechos humanos. El líder sandinista también ha decretado la expulsión del grupo interdisciplinario de expertos independientes que tenía previsto presentar este jueves el resultado de sus investigaciones de los hechos violentos ocurridos desde el pasado 18 de abril, cuando comenzaron las protestas.
La comunidad internacional ahora tiene que cambiar su discurso. Al gobierno de Nicaragua se le ha tratado con mucho respeto durante todos estos años. Tienen 11 años de estar gobernando y aunque se han visto muchos cambios antidemocráticos y poco a poco han ido cerrando espacio y haciendo cosas como este año. Con la firma del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así termina el periplo de la ley de sanciones contra el gobierno de Nicaragua, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Carolina Valladares para NTN 24 desde Washington. El exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, irá a juicio tras acudir este jueves a la Corte de Nueva York para pedir que se desestimaran los cargos de abuso sexual en su contra. El juez a cargo del caso decidió no aceptar la solicitud y fijó una nueva audiencia para el próximo 7 de marzo. Enfrenta 5 cargos, entre ellos violación y actos sexuales forzados. De ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. Primera pausa en el informativo y al volver, una familia venezolana en Colombia se rehúsa a enterrar a uno de los suyos porque supuestamente Dios les prometió que va a resucitar. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. La justicia de Argentina confirmó prisión preventiva en contra de la expresidenta Cristina Fernández. Un tribunal validó la medida que fue dictada en septiembre pasado contra la exmandataria. Fernández es acusada de ser la jefa de una asociación ilícita montada para recibir sobornos de empresarios. Sergio Farela, periodista de nuestra cadena aliada Todo Noticias, nos preparó el siguiente informe. La Sala 1 de la Cámara Federal de la Capital Federal confirmó hoy el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, los jueces también ratificaron la prisión preventiva, con lo cual, a partir de esta decisión de ser considerada jefa de una asociación ilícita que cobró dinero por parte de empresarios favorecidos con obras públicas por parte del Estado Nacional, bueno, está en condiciones de ir a juicio oral y público. Y además, el juez federal Claudio Bonadío, juez que tiene a cargo esta mega investigación por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, está en condiciones ya de solicitar el desafuero a la Cámara de Senadores. Hasta el momento, la expresidenta no está detenida por sus fueros como senadora de la Nación. Bonadío está solicitando el permiso a la Cámara Alta para disponer de su detención. Por otra parte, el mismo tribunal ratificó la acusación sobre más de 30 empresarios, muchos de ellos acusados de cohecho o bien asociación ilícita, y 6 de estas personas están sindicadas como organizadores de la asociación ilícita en donde se investiga pago de sobornos para acceder a obra pública, pero también para financiar campañas electorales. A otros temas, un migrante venezolano que fue asesinado en la ciudad de Cali, suroeste de Colombia, completa 10 días de velorio por voluntad de su familia y una comunidad religiosa que esperan su resurrección tras recibir un supuesto mensaje divino. 10 días de velorio y contando. La familia de César Alexis Blanco, un migrante venezolano que fue asesinado en Cali, al suroeste de Colombia, se niega a sepultar su cuerpo, ya que espera su resurrección. Aseguran haber recibido un mensaje divino. Dios dice que va a hacer algo mayor, que va a levantar al muchacho porque se va a glorificar aquí en Puerta del Sol, va a hacer algo tremendo aquí en este sector, bueno, cantidad de cosas. Y lo que estamos esperando es una prueba de fe para nosotros, esperando que la palabra de Dios se cumpla. El joven de 20 años recibió varios disparos el 10 de diciembre en un barrio popular de Cali en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. El padre del fallecido oficia como pastor de la Cueva de Adulam, una comunidad evangélica de 14 personas a la que también pertenecía su hijo. El prolongado velorio obligó la intervención de las autoridades ante el reclamo de los vecinos. Creer en Dios es una cosa, amar a Dios es otra, pero ya un finado, tantos días, eso para mí es antinatural. Aunque la legislación colombiana no establece un plazo máximo para enterrar o cremar un cadáver, las autoridades intentan persuadir a los allegados para que le den sepultura al cuerpo.
Histórico acuerdo entre Estados Unidos y Cuba en materia deportiva. La Federación Cubana de Béisbol y las ligas mayores de la Unión Americana acordaron que a partir de ahora cualquier pelotero cubano podrá ser contratado para jugar en territorio estadounidense. Las grandes ligas del béisbol y el sindicato de Cuba han anunciado un nuevo acuerdo que cambiará la forma en que se firman los jugadores cubanos. Este contrato hoy le da una vía segura, tranquila, de poder jugar en Cuba, de jugar por ser contratado en cualquier equipo de grandes ligas y del área, como decía anteriormente. Bajo el nuevo sistema, los jugadores cubanos no tendrán que abandonar su país exponiendo su vida ni preestablecer una residencia en el extranjero para jugar en las grandes ligas. En cambio, se quedarán en Cuba y el gobierno cubano vendería sus derechos a los equipos de MLB. Para algunos es una buena oportunidad de acabar con mafias que se vienen aprovechando de los peloteros cubanos desde hace mucho tiempo. Lo que nos pasó a nosotros le brindó un mensaje a otra gente y a lo mejor eso fue uno de los impulsos que a tomar esta decisión, tú sabes. Los dos países llegaron a un acuerdo que no quieren más sus talentos, no quieren más sus peloteros pasar por cosas así. Se ha conocido que la tarifa de la MLB que pagará a la Federación Cubana por cada jugador estará entre un 15 y un 20% del valor total garantizado para contratos de grandes ligas y 25% del bono de firmas para contratos de pequeñas ligas. Algunos consideran que eso será un engaño más del régimen de La Habana que continuará aprovechándose de los jugadores. Bueno, nosotros nos oponemos rotundamente a esta infamia política del deporte, porque no queremos que los peloteros cubanos sean esclavizados y explotados por el régimen de La Habana. Ese cuento que dice el régimen de Cuba, que va a cobrar nada más que el 20% y que los peloteros van a recibir el 80%, eso es una infamia, eso no se lo creen ni ellos mismos. Por eso es que le estamos mandando en el día de hoy, a través de la prensa, un mensaje a nuestros oficiales electos de origen cubano y al presidente Trump para que cancele ese tipo de proyectos de Cuba millonarios, porque eso comienza ahora, es por un contrato firmado por 3 años y ese va a ser el cúmulo del régimen de Cuba para buscar dinero con los peloteros cubanos. En el plano político también ha habido rechazo a esta firma o este acuerdo entre ambas ligas del béisbol. El congresista cubano-americano de Miami, Mario Díaz-Balart, ha expresado su inconformidad por el acuerdo entre ambas ligas y ha dicho también que espera que el presidente Donald Trump tome cartas en el asunto. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Caos en Aeropuerto de Londres. La terminal aérea de Gatwick debió suspender sus operaciones por la presencia de varios drones que volaban sobre la pista de aterrizaje. Las autoridades investigan el incidente, aunque descartaron la hipótesis de un atentado terrorista. La medida ha causado graves inconvenientes a miles de pasajeros que se disponían a viajar por la temporada de Navidad. Y Estados Unidos se presentó cargos contra 2 supuestos piratas informáticos chinos. El gobierno los acusó de haberse infiltrado en sistemas cibernéticos con el fin de obtener información confidencial sobre asuntos comerciales. Los supuestos hackers habrían atacado proveedores de servicios que otras compañías se contratan para almacenar y proteger datos comerciales, por lo general confidenciales. Los acusados trabajaron para un grupo de expertos conocido como APT10, que emplea el malware para acceder a redes informáticas con el fin de extraer datos durante un periodo de tiempo prolongado. Y Mariano López desea morir. Es un ciudadano español que fue diagnosticado con una dolorosa enfermedad que lo paralizará hasta matarlo y por eso aboga porque la eutanasia sea legalizada en su país. El Congreso aprobó un proyecto de ley que garantiza el derecho de las personas a morir con dignidad y el acceso a los cuidados paliativos, pero ayudar a alguien a morir sigue siendo punible con varios años de cárcel. El Congreso español respaldó hoy un proyecto de ley que garantiza el derecho de las personas a morir con dignidad, sin alargar su sufrimiento y a respetar sus decisiones en el final de la vida.
El proyecto fue ampliamente aprobado por todos los partidos y otorga a los pacientes terminales el derecho a los cuidados paliativos integrales y el tratamiento del dolor, algo que no es equiparable con la eutanasia, que en España sigue siendo ilegal. Sin embargo, muchos quisieran tener el derecho a decidir cuándo y cómo morir. Es el caso de Mariano López, un hombre que hace tan solo un año disfrutaba de un gran éxito profesional, jugaba al golf y montaba en bicicleta. Pero todo eso cambió cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que en tan poco tiempo lo ha postrado en una silla de ruedas eléctrica y poco a poco lo paralizará hasta matarlo. Hasta abril, mayo, pude incluso conducir todavía y ahora ya no puedo mover ni mano derecha ni a la izquierda, no soy capaz de sujetar a la cuchara y estoy imposibilitado para andar totalmente. Esta no es mi voz habitual, ha cambiado y ya tengo algunos problemas respiratorios también. Es decir, avanza rápida. Mariano López tiene la esperanza de que la eutanasia sea finalmente legalizada en España, un país con una fuerte influencia católica y donde actualmente ayudar a alguien a morir puede dar hasta 10 años de cárcel. Pero la sociedad está cambiando. Cada vez menos gente le ve sentido a prolongar el sufrimiento. Según encuestas recientes, un 84% de la población apoya la idea de la muerte digna. A Mariano es su padre de 78 años el que lo viste y lo acuesta. Su hermana se encarga de las incontables citas médicas y las cuentas. El paciente describe como una tortura los procesos de ahogamiento que sufre al comer. Para su condición, los tratamientos paliativos no harán más que prolongar su dolor. ¿Qué es un paliativo? Las terapias de las que hablamos día a día, que es lo importante, o mantenerme alargar mi vida hasta que ya haya muerto 18 veces y ya algo ya no funciona nada. Llegado un momento, quiero poder tener la opción de decidir si la vida que no me ofrece es suficiente. Y si no, y quiero acabar, quiero tener esa opción. Su familia aún no acepta en un 100% su decisión de querer irse de este mundo. Sin embargo, dice que la valentía de Mariano debe ser respetada. El actual gobierno tiene el plan de hacer de España el cuarto país europeo en despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, después de Luxemburgo, Holanda y Bélgica. Hacemos así la última pausa aquí en el informativo. Cuando regresemos, toda la información deportiva, pero antes, los animales del zoológico de Londres probaron sus propias delicias festivas este jueves 20 de diciembre. Antes de las vacaciones, los vigilantes del Parque Central de Londres prepararon un banquete navideño para gorilas, jirafas, leones y aves, teniendo en cuenta cada uno de sus gustos. Ya regresamos con el informativo.